Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto aman a Jesús? En el estudio del jueves pasado, en esta semana, las escrituras enseñan que el que ama a Jesús es el que guarda su palabra. ¿Alguien aquí ama a Jesús? Muy bien. En la cruz, me tocó estudiar un poquito ayer. No voy a predicar ese mensaje hoy, pero me recordaba de que en la cruz, según el registro del cuarto evangelio, solamente cerca de él, pegadito de la cruz, con Jesús, habían 5 personas. 3 de ellas se llamaban María. Creo que también ahí estaba Salomé y Juan, el discípulo amado. Es decir, con él ahí en la cruz. Habían otros que estaban viendo los eventos, pero un poquito de lejos. Así que en la cruz Jesús solamente tuvo 5 personas que estaban ahí con él. Recuérdense que él habló con Juan cuando le entregó a su madre. Y yo me decía, esa gente verdaderamente amaban a Jesús. Porque estaban con él ahí en la cruz. Y lo importante en el evangelio es tener gente que ama a Jesús. Si tuviéramos una catedral con 5,000 o 6,000 personas y nadie ama a Jesús, no tenemos nada. Lo que necesitamos es tener personas que amen a Jesús. ¿Cuánto aman a Jesús? Bien, tú me avisas, Samuel. Ya puedo. Ok. Bien, entonces les invito a ponerse de pie para que busquemos las escrituras en 2 de Timoteo. Sí, 2 de Timoteo capítulo 2. Solamente vamos a leer el verso 1, pero en el mensaje yo iré leyendo lo demás. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1. No cierren la Biblia, quédense con ella ahí o no la apaguen para que sigamos leyendo los demás versos durante el mensaje. 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dile al que está al lado tuyo, esfuérzate en la gracia. Amén, hermano. Los hermanos que están a mi derecha dan gracias a Dios por su palabra. Los que están a mi izquierda me presentan al Señor en oración. Aleluya. Bendito Dios. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Posiblemente aquí hayan algunas personas que puedan identificarse con el caso de las mujeres, sea que trabajen fuera de la casa o de las que tienen doble trabajo, que trabajan fuera de la casa y también trabajan en su casa. Atención, hombres que están aquí, es una falsa doctrina decir que la mujer no trabaja. Porque aunque ella no sea empleada de una fábrica, lo que se hace en una casa es suficiente trabajo. Le sacaron una vez la cuenta y si a la mujer se le pagara justamente por lo que hace en la casa,
los hombres no ganamos esos cuartos. Así que démosle gloria a Dios que ellas lo hacen de gratis. Pero cuando en una casa están haciendo algún tipo de remodelación o arreglo y se está bregando con cemento, esos días se le pone a las mujeres un trabajo extra. Porque después de haber llegado del trabajo, después de trabajar en la casa, también hay que ponerse a limpiar y a desempolvar. Y a tratar de arreglar lo que los trabajadores, porque ellos arreglan una cosa pero dañan otra. Esa es mi experiencia, esa es la suya, hermano. Ellos arreglan una cosa pero terminan o dañan las flores o dañan otra cosa que estaba bien hecha. ¿Cómo termina una mujer en esa circunstancia cuando ya se acuesta en la cama? ¿Cómo termina? Eso se duerme de una vez, porque es que ya no le quedan más energía. Dio no un 100%, no, dio un 1000 por 1000. Así que cuando uno se esfuerza, termina como cansado, agotado. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo: esfuérzate. Eso significa que él iba a hacer un trabajito de 1 hora, hermano, ¿verdad? El trabajo de él iba a ser de 8 horas. E iba a ser una jornada de esas que comienzan a las 6 de la mañana y terminan a las 12 de la noche. Un turno de 18 horas. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo no quisiera preguntarlo, pero algún día hemos terminado tan cansados de habernos esforzado en la gracia que no tengamos más energía. No me respondan, por favor. Pero hemos trabajado tanto en la gracia como lo hemos hecho en lo secular o por la casa. Mantener una casa limpia y funcional cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Así que nos hemos esforzado a ese mismo nivel. Pablo le pide a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es un ministro del equipo misionero de Pablo, que sale con Pablo, que trabaja 24 horas, y a un tipo que está impuesto a trabajar 24 horas, Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. No le está hablando a un vago que no sale a regar de un tratadito. Le está hablando a una persona que sale con él, que duran meses fuera de la casa, visitando iglesias, predicando por donde quiera, estableciendo iglesias, formando iglesias, resolviendo problemas en iglesias divididas. A este hombre valiente y esforzado, Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. Y esforzarse en la gracia no es dedicarle 15 minutos al Señor. Me parece que hay que dedicar un poco más para cumplir con este mandato. Dile a tu alma: alma, hay que esforzarse en la gracia. La gente se esfuerza para adquirir cosas y eso está bien. Pero aquí Pablo nos está llamando a esforzarnos ¿en qué? En la gracia de Dios. Vamos a ver entonces, después del verso 1, en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué había oído Timoteo de Pablo? ¿Qué había oído Timoteo de Pablo? ¿Qué era lo que él había oído? El evangelio, la palabra de Dios. Lo que has oído de mí, lo que yo te he enseñado, el evangelio, la palabra de Dios,
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí hay un dato interesante. Pablo le está diciendo a Timoteo, digamos que Freddy Samuel es Timoteo, le está diciendo a Timoteo: lo que tú has oído de mí, la palabra, la enseñanza que tú has recibido de parte mía, esto encarga a hombres idóneos para enseñar. O sea, como yo te preparé a ti, prepara a otros. Y la dinámica del evangelio es esa. Y creo que ese ha sido uno de nuestros grandes fallos. Necesitamos mantener en la iglesia una dinámica de preparar personas idóneas para que anuncien a Cristo. Pero lo primero que tenemos que corregir es que la gente cree que solamente se predica el domingo con este micrófono. Y no es en la iglesia que Dios nos está mandando a predicar. ¿A dónde nos está mandando Dios a predicar? Fuera de la iglesia. Hoy en nuestras casas o en las casas de los vecinos que necesitan oír el evangelio para que puedan venir a la salvación. Así que Pablo nos encomienda que estemos continuamente formando obreros, hombres y mujeres idóneos para enseñar a otros. Ah, pastor, entonces yo tengo que tener un título de licenciado en teología. No. Ahora, si lo tuviera, fantástico, excelente. Pero no es obligatorio tener un título de licenciado en teología o un título de licenciado en educación. No es obligatorio. Tú puedes, oye qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: lo que tú has oído de mí. ¿Alguien ha oído de Dios? Levanten la mano los que han oído algo de Dios. ¿Qué ustedes han oído de Dios? Que Él es bueno, ¿verdad? Que Él es grande, que Él es poderoso, que Él sana a los enfermos, que Él liberta a los cautivos, que Él da paz al hogar que lo pone a Él en el centro. Aleluya. Que Él fortalece los matrimonios, que Él puede levantar una juventud distinta y diferente, una juventud que no se corrompe, sino que sirve y honra al nombre de Cristo. Eso lo hemos oído, somos testigos de la grandeza de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que hay que enseñar. Si no eres un licenciado, porque no es obligatorio serlo, lo que tienes que hacer es transmitir el testimonio de vida. Tú puedes decir lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que tú has visto que Dios ha hecho en otras vidas. ¿Cambia el Espíritu Santo a la gente o no la cambia? Tenemos en la iglesia personas que ni la sociedad lo quería y ahora honran a Dios con sus vidas. Tenemos gente así en la iglesia. Tenemos gente de todo tipo, han venido con todo tipo. Desde lo muy dañado, imaginémonos que la iglesia es un taller y que Cristo es el que repara a la gente. Si la gente fuera un carro, hemos tenido personas aquí que han llegado con el chasis doblado. Amén, hermano. Y con una carrocería que no sirve. Pero el maestro sabe reparar. ¿Cuántos saben que el maestro sabe reparar? Hay otros que han venido con un abolloncito o con 2 o 3 rayaditos. No importa en qué condición vengan, Cristo lo hace nueva criatura. ¿Alguien ha visto eso? Eso podemos decirlo. Yo he visto gente en la iglesia con matrimonios estables. No hay que divorciarse si hay un Cristo que gobierna el hogar.
Los problemas en la familia se resuelven cuando metemos a Cristo en el problema. Cuando esperamos confiadamente en que Él va a traer una solución. Entonces en la iglesia tenemos que encargarle a otros, a hombres fieles, hombres y mujeres fieles, que hagan qué cosa, que enseñen a otros. El modelo que hemos sustentado de iglesia es de gente que está oyendo al predicador o a los predicadores. El modelo que Cristo quiere no es de gente que esté oyendo a predicadores, es de gente que salga a predicar. No los oigo, hermano. Cuando tú tienes los muchachos chiquitos, está bien que ellos estén en tu casa. Amén, hermano. Pero después que ellos crecen, ¿qué pasa cuando ellos crecen? ¿Pueden quedarse ahí en la casa? Ya tienen que irse y formar sus propias casas. El creyente, después que se ha alimentado de Cristo, tiene que salir a compartir a Cristo. Tiene que salir a decirle a otro: Cristo te quiere salvar. Pastor, es que yo no me siento preparado. A quien tú le vas a hablar de Cristo no sabe nada. Por muy poco que tú sepas de Cristo, a quien tú le vas a hablar de Cristo no sabe nada. Así que el chin que tú sabes, él lo necesita y puede servirle para salvar su alma. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer las Escrituras? Así que tenemos que comenzar a pensar en compartir a Cristo en medio de la pandemia. No hay que esperar que esto pase. La gente se muere en medio de la pandemia. ¿Se mueren o no se mueren? ¿O los cementerios están cerrados, hermano? ¿Están en huelga los cementerios? Si la gente se muere, hay que anunciarle a Cristo antes de que se muera, para que se vaya con el Señor, para que salve su alma antes de que salga de este mundo. Dios quiere gente que anuncie en su palabra. ¿Alguien aquí se anota? ¿Alguien se anota, hermano? Luego Pablo entra entonces a hablarle del precio de ser un discípulo cristiano. Ya lo hemos visto en dos mensajes, pero aquí Pablo le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Yo recuerdo, creo que lo he comentado, cuando trabajaba en el IAD, tenía como 23 años para esa edad, 23, 24 años. Y recuerdo que íbamos a campo, lejos, muy lejos, donde no había ni agua ni refresco frío. Y allá estábamos nosotros con hambre y fuimos a un colmadito, que es el único que hay, como en qué sé yo cuántos kilómetros a la redonda. Y en el colmadito compramos un pan que usted se lo tira a alguien y lo tumba, hermano, si usted va y le da con ese pan. Así que nos dio brega poder morder el pan de tan duro que estaba. Y una malta morena que la destapamos y se botó la mitad porque eran calientes. Y cuando usted destapa un refresco caliente, una malta india, una malta morena, se bota la mitad. Allá estábamos con dinero en el bolsillo, pero sufriendo ¿qué? Penalidades. Pero yo tenía que cumplir con un trabajo y había que ir a esos lugares. Creo que ahí estaba la Laguna Cristal. Eso es cerca de Arenoso, por allá lejos. El creyente como un soldado, los soldados duermen en una cama cómoda cuando están en batalla.
¿Dónde duermen los soldados? Así que si tú eres soldado, tú puedes tener la mejor cama en tu casa, pero tú tienes que dormir ¿dónde? En el piso. Tú puedes tener dinero para comer la mejor comida, pero el soldado tiene que comer lo que aparezca. Esas son las penalidades de un soldado. Y Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que sufrir igual que un soldado, sufre penalidades. Luego le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tu misión en la vida es ser un soldado de Cristo. ¿Aquí hay algún soldado de Cristo? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que el soldado pasa trabajo para poder cumplir su misión. El atleta tiene que respetar las leyes para poder ser coronado, porque si hace trampa, pierde, lo descalifican. Y el labrador, para poder disfrutar de los frutos, tiene que trabajar primero. Amén, hermano. Si nosotros vamos a obedecer a Cristo y vamos a convertirnos en maestros de la palabra, en predicadores de la palabra, en gente que comparte a Cristo, tenemos que sufrir como un soldado, cumplir con las reglas como un atleta y trabajar como un agricultor. Cuando el agricultor comienza a trabajar, imagínense sembrando aguacate. ¿Cuándo se va a comer un aguacate? No sé ahora si lo habrán adelantado, pero antes un aguacate duraba como 7 años la mata para producir. Usted se imagina usted cuidando una planta por 7 años para en 7 años poder conseguir un aguacatico. El agricultor tiene que tener fe y paciencia. ¿Sí o no, hermano? Porque si al 5.º año dice, voy a mochar todas estas matas, entonces habrá perdido la oportunidad de en 2 años más alcanzar fruto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo, cuando escribe, está encarcelado, tiene un arresto domiciliario. Él no está en su casa, pero le permitieron alquilar una casa para que no estuviera en la cárcel. Porque la cárcel de la época del apóstol Pablo eran mazmorras, eran lugares terribles, donde usted entraba sano y fácilmente las enfermedades lo mataban. A Pablo le dieron la oportunidad de alquilar una casa y lo dejaron con un soldado que lo custodiaba. ¿Qué hizo Pablo? Pablo oraba para que le cambiaran el soldado, porque Pablo agarraba el soldado y lo evangelizaba. Y la mayoría de los soldados que custodiaron a Pablo terminaron convirtiéndose a Cristo. Luego esos soldados, él los preparaba y esos soldados iban allá a sus tropas y se convertían en predicadores. Cuando a Pablo lo vinieron a asesinar, pocos soldados no habían oído el evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios corre en cada soldado que viene a custodiarme. Yo lo envío para allá con la palabra de Dios. No hay que esperar que pase la pandemia. A nosotros nos pueden volver a encerrar. Eso puede pasar. Pero la palabra de Dios no puede estar encerrada. Hay que comunicarla. Hay que publicarla.
Hay que decirle a otro quién es Jesucristo. Amén, hermano. Hay que enseñarle a otro quién es Jesucristo. Debemos de ir pensando a quién le vamos a hablar de Cristo, a quién le vamos a enseñar a Cristo. ¿Quién necesita a Cristo en tu barrio, o en tu urbanización, o en tu empresa, o donde tú trabajas, o en la escuela, o en la universidad, o en el liceo? ¿Quién necesita oír a Cristo? Porque tú eres el instrumento que Dios quiere usar para llevar su palabra. ¿Alguien dice amén de verdad aquí, hermano? Así que el apóstol Pablo le dice que a pesar del dolor y del sufrimiento, la palabra de Dios no está presa. En el año 323, el imperio romano, que había perseguido con sañas a los cristianos, romano que se convertía, era romano que perdía su posición social, y de un hombre rico, de una familia rica por años, se convertía en un cristiano perseguido, sin nada más que lo que tenía encima. Amén, hermano. Y mucha gente despreció el apellido, el ser parte de una familia rica y poderosa en Roma, para aceptar a Cristo en su corazón y pagar el precio de la persecución. Y muchos creyentes cambiaron la gloria del mundo por la cruz de Cristo. Amén, hermano. Y Pablo dijo: y yo no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque a los predicadores del evangelio lo despreciaban en la época del apóstol Pablo. Lo tildaban como lo peor de lo peor. Y Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y salvación para aquel que cree. Amén, hermano. Y por eso estos cristianos que hicieron lo que dice Pablo y enseñaron a otros, y esos otros enseñaron a otros, y se mantuvo una cadena de gente que estaba siempre anunciando a Cristo. Algunos morían, pero cuando un cristiano moría en una persecución, 10 se levantaban a predicar a Cristo. Amén, hermano. 300 años después, el imperio tuvo que reconocer que no era César el Señor, sino que hay un solo Señor que está por encima de todos los señores. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Termino con esto. Jesús le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tengo todo el poder allá arriba y aquí abajo. Ahora, la gente no lo sabe. Cuando usted anuncia a Cristo, le está diciendo a la gente: esto es territorio de Cristo, esto es propiedad de Cristo, esto le pertenece a Cristo. Las almas le pertenecen a Cristo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, hermano. Pero la gente no lo sabe. Yo tengo un recién adquirido cachorrito que era de Margaret, pero ahora es mío. Y allá van unos gatos de al lado de mi casa. Y los gatos son ya amigos míos también. Pero el perro y los gatos no son amigos. Y los gatos, ustedes ven como ellos hacen así, que suben el lomo para arriba. El perro no sabe quién es él. Todavía, como él es un cachorro, él no sabe que él puede, no con un gato, con 20. Y algunas veces los gatos lo atajan
y él está ladrando, entonces yo tengo que bajar para quitar los gatos de ahí. Pero cuando ese cachorro sepa que él es un pastor alemán y que es un perro con fuerza, esos gatos no le van a parar bola. La iglesia es igual que el cachorro. No sabemos el poder que tenemos y nos detienen gatos, nos detienen problemitas, nos detienen aflicciones, nos detienen luchitas. Pero cuando nos demos cuenta quién es el que está con nosotros, nada nos podrá detener para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, aleluya. Dile al Señor: muéstrame, déjame verte como eres, porque Él es el Señor de todo, tiene poder sobre todo. Y Él quiere que su señorío se extienda, porque lo único que detiene que el señorío de Cristo no se extienda es la ignorancia de la gente. Pero cuando anunciamos a Cristo, estamos abriendo la luz para que la gente vea quién es el que gobierna, quién es el Señor. ¿Alguien sabe quién es el Señor? Así que vamos a obedecer a Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Cristo? Vamos a decirle a otros lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hemos visto que Él ha hecho y lo que dice su palabra acerca de Él, su gracia y su misericordia. Pónganse de pie y dígase ahora a usted mismo, dígase su nombre. Por ejemplo, yo me voy a decir Freddy. Dígase usted mismo su nombre. Freddy, esfuérzate en la gracia. Dígaselo a usted mismo: esfuérzate en la gracia. Recuérdense que todo lo que el hombre siembra, si sembramos en la gracia de Dios, ¿qué usted cree que vamos a cosechar? Gracia de Dios. ¿Cuántos quieren cosechar la gracia de Dios? Pues nos debemos de esforzar en trabajar en la gracia de Dios. Con los ojos cerrados oramos al Señor. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra abre nuestros ojos. Tu palabra es como una ventana que nos muestra la realidad tal como es, no como el enemigo quiere que la veamos, sino como tú quieres que nosotros la entendamos. Y la verdad es que tú eres el Señor y que tú quieres ser Señor de las vidas que se están perdiendo. Tú quieres ser Señor de los matrimonios que se están destruyendo. Tú quieres ser Señor de la juventud que se está descarrilando. Tú quieres ser Señor del adicto. Tú quieres ser Señor del quebrado, del adolorido, del encarcelado, del enfermo. Y necesitamos publicar tu nombre para que esa gente conozcan tu poder y tu gracia. Ayúdanos, oh Dios, a esforzarnos en la gracia, anunciándole a otros las verdades de tu evangelio. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.